Buenas noches, mi nombre es Vanessa Willy y en este momento le estaré hablando un poco sobre lo que son las herramientas imprescindibles para el futuro laboral. Bueno, dentro de estas herramientas tenemos las habilidades blandas. Las habilidades blandas son habilidades que tenemos intrínsecas para realizar las actividades diarias que nos presenta la vida, ya sea en el ámbito personal, laboral o sentimental, a diferencia de las habilidades duras, las cuales se aprenden. Dentro de las habilidades blandas tenemos la forma en que nos podemos comunicar, la facilidad de resolver problemas, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y el liderazgo. Cuando hablamos de habilidades blandas tenemos que mencionar o hablar un poco sobre el efecto Forer. El efecto Forer era más que todo un experimento donde se sometía a una evaluación de personalidad a través de un cuestionario. Aquí, como lo dice el subtítulo, dice por qué parece que la astrología, divinos y otras pseudociencias funcionan. Bueno, era porque esta persona cogía de esos, de esa astrología, por decirlo así, cogía generalidades eh, sean positivas o negativas, para engañar a muchas personas sobre su personalidad, haciendo que éstas las aceptaran como suyas o se identificaran completamente con ellas. Esto se hacía, como bien lo dije, a través de una descripción vaga, teniendo aspectos positivos y negativos. Muy importante en esto es que la persona que lo decía fuera una experta en psicología y personalidad y que representara autoridad ante las personas que estaban tomando el test. También podemos mencionar el pensamiento desiderativo, que era como la forma de aceptar consideraciones de nosotros mismos basadas en el deseo de que esas fueran nuestras con exactitud. Eh, bueno. También tenemos por otro lado el efecto halo. Dice, ¿por qué caemos en el efecto halo? Se produce cuando realizamos una regeneralización a partir de una sola característica. Los sesgos cognitivos son automáticos y constituyen una especie de atajo mental. El efecto halo puede ser positivo o negativo. Positivo, ¿por qué? Porque este consistía en colocar un icono de una persona que fuera figura mundial, nacional, sea de deportiva, de la farándula, para poder identificar con ella un producto, un servicio o una organización. Entonces, solamente con el hecho de que esa persona que es famosa, que todo lo que utiliza y donde está es lo mejor, eso hace que inconscientemente la persona dé una aceptación y todo se dé de esa forma. Entonces, pues también influye en la personalidad de la misma. Se pierde la personalidad nata de la persona y ya se tiende a tomar lo que se nos está imponiendo indirectamente. Otra herramienta sería la comunicación en las organizaciones, muy importante. Se dice que el proceso de emisión y recepción del mensaje dentro de una organización. La importancia de esto es que debido a esta emisión y recepción de este mensaje, se, fue- se pueda fomentar el intercambio de información, ya que de esta manera se sabe si fue o no efectivo el mensaje que se dio. Se genera una mayor productividad dentro de la misma, se mejoran las relaciones entre jefes y colegas o jefes y subordinados y se impulsa la identidad corporativa. Dentro de las barreras tenemos las administrativas, las físicas, las psicológicas y fisiológicas, etcétera. Estas barreras lo que hacen o tienden más que todo es a evitar que se envíen mensajes claros y comprensibles, utilizar expresiones que faciliten la comunicación, asumir una actitud de empatía como locutor, aclarar las diferentes percepciones del mensaje, entre otras. Los tipos de comunicación. Dentro de los tipos de comunicación tenemos el lenguaje que se utiliza,
ya sea verbal o no verbal, de forma oral o escrita, mediante un auditorio o un escrito, una carta, un informe, por el público objetivo al que se dirigen de forma interna o externa de la organización. En forma interna, cómo nos comunicamos con las personas dentro de la empresa y fuera de ella, por los canales usados, ya sea de forma formal o informal, por la dirección que fluye dentro de la organización, sea vertical o horizontal, todo con el fin de que se maneje o que se haga la comunicación, que la comunicación circule, que se vea una jerarquía donde la comunicación se dé entre los niveles de operaciones, el desempeño de la misma, la presencia de carácter directivo, eh, donde se conozcan las necesidades, por ejemplo, en las reuniones periódicas, en las encuestas, en las entrevistas, en las cartas, donde se genere el espíritu de corporación, de cooperación, donde se facilite la solución de malentendidos y la búsqueda de soluciones como líder. Bueno, la permanencia en el mundo laboral es otra herramienta muy importante. Cabe resaltar que hace referencia a sus capacidades, debilidades y fuertes dentro del medio, lo cual nos permite una mejor organización y asignación de tareas y equipos de trabajo. Por tal motivo, genera una estabilidad dentro de la empresa. Quiere decir de que gracias a todas las capacidades y fuertes que yo tenga o en su defecto debilidades, puedo ser ubicada dentro de una área determinada. Y así también eh, por ejemplo, en otro aspecto, puede influir el salario que puedo devengar, el trato que se me pueda dar, aunque siempre debe ser el mejor, el más respetuoso. También como lo coloco acá, así como hay aspectos que como personas nos ayudan a permanecer dentro de la misma o tener una buena estabilidad laboral, también hay otras que muy a pesar de todas las anteriores, me puede hacer sentir incómoda y desistir del mismo trabajo y mirar otras opciones, como por ejemplo el horario laboral, el salario, las vacaciones o el entorno laboral. Es muy, muy importante el entorno o ambiente laboral. Si no es el más adecuado, el más respetuoso, el más acorde, pues la persona, por mucho que quiera permanecer en la empresa y que quiera generar una estabilidad y un trabajo sólido, pues desiste del mismo. Otra herramienta es el protocolo y etiqueta empresarial. En este protocolo y etiqueta empresarial vemos que es un documento que acorde con la misión y visión de la empresa y sus objetivos, el cual, entre otras cosas, indica los procedimientos que considera necesarios, las conductas adecuadas al entorno profesional. Esto se da con el fin de mantener un control y una mejor organización dentro de la empresa y cómo se deben realizar los distintos procedimientos dentro de la misma. Bueno, aquí cabe resaltar dentro de los protocolos, por ejemplo, y pongo eh, sobre la mesa la empresa para la que yo trabajo. Es una empresa que es comercial, nos dedicamos a vender productos. Bueno, dentro de ellos nosotros tenemos dentro de los protocolos la importancia es optimizar el ambiente laboral, eh, que hay una sinergia dentro de la empresa, se mencionan o se estipulan dentro de estas normas, porque quiero aclarar que estas normas se dan o este documento se crea internamente, no es algo que está de forma estándar en todas las empresas, es decir, que si la empresa A utiliza la etiqueta o la comunicación que le brinda a sus clientes de esta forma, así la empresa B tal cual lo debe hacer, no, es algo que se acuerda eh, internamente dentro de la empresa. Por eso dice, acorde a la misión y visión de la empresa, todas las empresas no tienen la misma visión y misión. Entonces, por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos una etiqueta que es donde nos dice hasta dónde nos podemos relacionar con los empleados de la misma. Si hay sanciones, por ejemplo, que las personas tengan un trato muy efectivo, pues ya saben de que las dos no pueden permanecer dentro de la empresa ya que lleguen de pronto a una relación, en este caso de pareja.
En cuanto al atuendo, tenemos la vestimenta. Nosotros ahí en ese protocolo nos dicen de qué forma debemos llevar un uniforme, porque tenemos un uniforme. Pues en caso de las empresas que no lo tengan, vestirse de manera formal, para tal evento, de lunes a viernes, dependiendo del horario laboral, y especificarlo exactamente y de manera detallada como debe ser. La comunicación, por ejemplo, ya que había dicho que es una empresa que maneja clientes, nosotros tenemos unos estándares no negociables que van desde el momento del saludo, donde el cliente ingresa a la tienda, hasta la despedida, el cierre de la venta y todo tal cual lo debemos decir todos los empleados del área comercial a los clientes que lleguen a visitarnos. Esto también se da por las redes sociales. También deja claro cómo debe manejarse. En cuanto a las reuniones dentro de la empresa, protocolo que nosotros manejamos, tenemos la forma en que que debe ocurrir, organizarse esa reunión. Por ejemplo, la notificación de la reunión en cuanto a la fecha debe ser 4 o 5 días hábiles anticipados de la reunión. Si la reunión se da de manera presencial, debe haber un acta de reunión donde se diga cuál es el objetivo, qué se va a tratar, donde las personas asistentes firmen y al final si se logró el objetivo o no de la misma. Y a su vez también dejar claro el material que se va a utilizar. Si, por ejemplo, la reunión es por videollamada, se debe estipular que la cámara debe estar encendida y que la vestimenta debe ser un uniforme o una vestimenta formal. Entonces, todos estos protocolos y etiquetas son muy importantes dentro de la empresa, ya que nos permiten tener una identidad y además de una identidad, también nos ayudan a ser eh, más productivos dentro de la misma, ya que todas las áreas se encuentran engranadas y sabemos cómo debemos trabajar unas con otras. Bueno, esto era lo que les quería explicar en la noche de hoy. Espero haya sido de gran ayuda. Muchísimas gracias.